¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Miguel Huestupa Armendáriz, con matrícula 273-4290, de su clase Derecho Procesal Civil y Mercantil, y vengo a dar presentación a la evidencia número 1 en el temario, con el licenciado Héctor Godoy, hoy con fecha de 10 de septiembre del 2018, y tomando como bibliografía para el presente trabajo lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles para la República Mexicana, el Código de Comercio, así como el Código Civil Federal. Bueno, los objetivos de los juicios. Primero, para el tipo de juicio civil. Los juicios civiles tienen como finalidad el resolver controversias de carácter civil, lo enlistado en el Código Civil Federal, auxiliándose con el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sería la fundamentación para este tipo de juicios, las acciones que se pueden tomar por carácter civil. En el tema de juicios mercantiles, pues tienen como finalidad resolver conflictos de carácter mercantil, los cuales están descritos en el artículo 1049 del Código de Comercio, que enlista los tipos de acciones con los cuales se puede tomar un juicio mercantil. Las características procesales de los juicios civiles son la concentración de actuaciones, la identidad del juez de instrucción con el juez de decisión, la inmediatez física del juez con las partes y la limitación que se impone a las partes para el empleo de los medios de impugnación. Esto en los juicios orales civiles. Hablando de juicios mercantiles, pues la característica procesal más relevante es que es un procedimiento convencional. Esto quiere decir que las partes pueden libremente pactar el procedimiento mediante el cual diriman sus controversias. Las etapas procesales del juicio civil se dividen primero que nada en etapa previa, que consiste en la preparación de la acción o cuando se tenga por objeto asegurar bienes ante el temor de que las personas lo destruyan al iniciar algún juicio. Posteriormente, la etapa postulatoria. En esta etapa las partes van a exponer al juez sus pretensiones. Aquí se concentran los escritos de demanda y el escrito de contestación de demanda por parte del demandado. La etapa probatoria consiste en ofertar los medios de pruebas para verificar todo lo que afirmaron en sus escritos de demanda y contestación, así como posteriormente la admisión de estas pruebas y posteriormente el desahogo de las mismas. En la etapa conclusiva, las partes presentan sus alegatos, que son las argumentaciones respecto a lo desarrollado en el juicio o en el proceso. De igual manera, el juzgador llega a una conclusión de dictar sentencia, con lo que termina la primera instancia de un juicio civil. Posteriormente nos encontramos en la etapa impugnativa, que las partes, al no estar de acuerdo con la sentencia emitida por el juzgador de primera instancia, pueden acudir por medio de algún recurso ante una autoridad de segunda instancia para tratar de corroborar lo ya dicho por el juez de primera instancia o de impugnar la sentencia. Y posteriormente la etapa de ejecución procesal. Esta se da en ocasiones cuando la etapa que no fue favorable, de la cual no fue favorable la sentencia, no entrega por buena fe lo obtenido o lo pactado en la sentencia, por lo tanto se tiene que llegar a esta etapa de ejecución procesal para forzar a esta parte de que entregue la cosa pactada en la sentencia. Las etapas procesales del juicio mercantil, a grandes rasgos, en la primera etapa se presenta la demanda, se observa su procedencia y los documentos que tiene la pareja de ejecución junto con la demanda. Como segunda etapa se da contestación de la demanda por parte del demandado y se hacen valer las excepciones que se puedan hacer valer. La tercera etapa es el periodo probatorio y alegatos, así como se cita a las partes para la sentencia. En esta etapa es igual que la etapa civil, es igual el ofertamiento de pruebas, la admisión de las mismas y el desahogo de ellas. En la cuarta etapa, la sentencia, se dicta una sentencia y la quinta etapa se ejecuciona la misma. Los términos procesales. En el juicio civil se tienen 9 días para contestar la demanda. Juicio a prueba por un periodo de 60 días hábiles que el juzgador dicta.
Y el auto que admita las pruebas señalará la fecha para la celebración de la audiencia final del juicio, en la cual se desahogarán en un lapso que no sea de 40 días hábiles. Una vez concluido el desahogo de pruebas, se da 10 días hábiles para que las partes aleguen a lo que su derecho y representación convengan. Los términos procesales en un juicio ejecutivo mercantil son de 3 días para la admisión de la demanda, 8 días para contestar la misma, el ofrecimiento de pruebas desde la demanda o la contestación, es decir, que desde el momento que se presenta la demanda o la contestación de la misma se tienen que presentar las pruebas ofertadas. Después se dan 15 días para el perfeccionamiento de pruebas, 2 días para formular alegatos y 8 días para dictar la sentencia. En un juicio ordinario mercantil son 3 días para la admisión de la demanda, 15 días para contestación de la misma, 10 días para ofrecimiento de pruebas, 30 días para el perfeccionamiento de dichas pruebas, 3 días para formular alegatos y se tienen 15 días para que se dicte una sentencia. Esto pues con fundamento en el Código de Comercio que rige a los Estados Unidos mexicanos, claro. Bueno, también en la evidencia 1 se nos pide que digamos un ejemplo, una situación que propicie la litis de un juicio civil. En este caso yo puse que Luis Enríquez, en su carácter de comprador, celebró un contrato de compraventa por un vehículo automotor con el señor Carlos Domínguez, quien fungió como vendedor en dicho contrato. Se pactaron 2 pagos para cubrir el precio total del vehículo. Por una circunstancia personal, el señor Luis Enríquez se atrasa 7 días con el segundo pago, a lo que el vendedor, le contesta que ya no le venderá el vehículo y que se quedaría con el primer pago del bien mueble por no haber cumplido con lo pactado en tiempo y forma de los pagos. Aquí vemos que se presenta una litis de carácter civil, ya que ninguno de estas 2 personas son comerciantes o se dedican exclusivamente al comercio. Y el tema de compraventa se encuentra fundamentado en el Código Federal Civil. Un ejemplo de una situación que propicie la litis de un juicio mercantil. Bueno, pues yo puse que Héctor Alonso solicitó un préstamo a la empresa Préstamos S.A.D.C.B., la cual le hizo firmar un pagaré por el total prestado, que fue por la cantidad de 50,000 pesos moneda nacional mexicana, que fue la cantidad que Héctor Alonso solicitó. De igual manera, lo pactado por las partes fue que debían de pagar la cantidad de 10,000 pesos moneda nacional mensuales por un plazo de 6 meses. Esto ya incluía los intereses, que serían de 10,000 pesos. Héctor en el 5º mes se atrasó con el pago y solicitó a la empresa una prórroga ese mes para pagar lo restante el mes que entra, petición a lo cual la empresa le contestó que no y que debe cumplir con los pagos según lo estipulado. Aquí nos encontramos frente a una litis de carácter mercantil, dado que estamos hablando de un pagaré. Es un documento que conlleva apareja de ejecución y se encuentra regulado por el Código de Comercio, lo cual lo vuelve en una litis mercantil. Y pues bueno, eso sería todo. Mi fundamentación se encuentra en el Código Federal Civil, en el Código de Comercio y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Muchas gracias, licenciado. Pase buena noche.